Mateo capítulo 12, vayan allí conmigo en sus Biblias, vayan conmigo allí en sus notas. La semana pasada, al terminar Mateo capítulo 11, vimos al Señor abordar la indiferencia de esa generación y realmente de cada generación hacia el Señor Jesús, el Evangelio de Jesucristo, el Señor destacando absolutamente la verdad de que la mayoría de las personas en cada generación no toman al Señor en serio, no piensan ni toman las cosas de Dios en serio. Se ve en los capítulos anteriores donde el Señor habló del camino ancho y de muchos que están en él dirigiéndose hacia la puerta ancha que lleva a la destrucción y de pocos que están en ese camino estrecho que lleva a la vida. El Señor quería nuevamente reprenderlos, corregirlos, traerlos hacia sí mismo. Y les está diciendo, no están tomando mi ministerio en serio. No están tomando la palabra de Dios en serio. Se inventan excusas tras excusas para la verdad que está en su corazón, que hay pecado, justicia y juicio. El testimonio de la creación a nuestro alrededor que muestra que hay un deseo, un diseñador, la eternidad que está en el corazón de cada hombre, el Evangelio de Cristo avanzando, y aún así la gente no lo toma en serio. Estamos aquí por un corto tiempo. Una vez más, la ley de Dios está escrita en el corazón de cada hombre. Saben que son pecadores, saben que serán juzgados, están convencidos de la necesidad de la justicia de Jesucristo, y sin embargo muchas personas quieren estar en ese camino ancho haciendo lo que quieren, caminando según su propio corazón y su propia mente, de nuevo tratando de excusar su propio pecado, tratando de presentar falsos evangelios ante ellos, tratando de mantenerse en su propia justicia, poniendo excusa tras excusa de por qué están rechazando al Señor. Y el Señor está diciendo, necesitas despertar, hablando a esos específicamente donde había estado administrando. Les dice, han tenido un testimonio mayor. Entonces estas naciones en tiempos pasados que recibieron juicio por su rebelión, ustedes han tenido un testimonio mayor que el que ellos tuvieron. Por lo tanto, tendrán un juicio mayor sobre ustedes. Ahora sabemos bíblicamente que en el cielo no hay niveles, hay un solo cielo. Sí, hay dones que recibimos de los que habla la Biblia y coronas, etcétera, pero hay un solo cielo. Vemos claramente en la Escritura que hay un infierno, pero hay grados variables de ira y tormento en el infierno, y el Señor está diciendo que aquellos que han tenido un mayor testimonio, que han tenido más oportunidades de venir a mí, una nación como la nuestra, donde las Biblias están fácilmente disponibles, una nación como la nuestra, aunque la apostasía parece estar inundando el cristianismo, todavía hay tantos ministerios sanos ahí afuera, y oportunidades y folletos evangelísticos y verdaderos creyentes compartiendo a Jesús y siendo testigos. El estadounidense que rechaza al Señor Jesucristo, como hablamos la semana pasada, enfrentará un juicio mucho mayor que el africano que vive en las selvas o lo que sea, donde esas cosas están escritas en su corazón. Y si responden, Dios siempre les lleva el Evangelio, pero les espera un juicio mayor. Hay un juicio mayor para sus seres queridos que rechazan a Cristo, que para estos individuos que pueden escuchar el nombre de Jesús una vez en su vida, y eso debería ser algo que nos haga reflexionar, estar en el negocio de Dios, estar orando por ellos, estar rogando por ellos. Y si estás aquí hoy y sigues posponiendo a Jesús con excusas tras excusas tras excusas, tienes un juicio mayor sobre ti. Necesitas humillar tu corazón y clamar al Señor Jesucristo. Vimos al Señor desde allí agradeciendo al Padre que estas cosas están ocultas a los sabios, los prudentes o el orgulloso, el individuo que se excusa de Dios, el individuo que se toma a la ligera las cosas de Dios, que rehúye la convicción del Espíritu de Dios sobre el pecado, la justicia y el juicio. Jesús se regocijó de que estén ciegos a esto en su orgullo, y aún así se regocijó de que el humilde, que el bebé, que la persona de corazón infantil, que quiere tratar con las realidades, tiene los ojos abiertos a estas cosas. Es como, ¿por qué se regocijaría el Señor en esto? ¿Sabes qué? Que las personas están ciegas a esto, porque como vimos, Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. No habrá nadie que entre en el cielo con orgullo. Venimos al Señor con humildad. Tú eres Dios y yo no soy un pecador y necesito tú. Él se opone a los orgullosos
Y al final de eso no vemos al Señor diciendo, así que si estás lleno de orgullo, aléjate, y si eres humilde, ven a mí. Pero en cambio vemos al Señor llamando a todos a sí mismo. Una vez más se ha presentado una corrección. Ojalá eso haría que el hombre orgulloso humille su corazón. Nuevamente, como la ley muestra a los hombres que son pecadores, las malas noticias vienen para humillarnos, para que lleguemos a las buenas noticias. Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y Él declara, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y os daré descanso. Todos los que reconocen que son pecadores, todos los que reconocen que solo son carne, todos los que reconocen que no tenemos la salvación en nosotros mismos. Él dice, venid a mí y os daré descanso, llamad mi nombre y os salvaré. Qué buena noticia. El Señor absolutamente se desarrolla esto en el siguiente capítulo, porque vemos a Jesús aquí al final de Mateo 11 declarar que Él es el sábado, declarando que Él es el cumplimiento del Sabbat. Nuevamente, el descanso del Sabbat era una sombra. Jesús es la sustancia. Encontramos descanso en el Señor Jesucristo. Él dice, deja de trabajar, deja de esforzarte, ven a mí y te daré descanso. Ven, pon tu fe en mí para tu salvación. Desafortunadamente, los fariseos de ese día tergiversaron la ley de Dios para convertirla en un medio de autojustificación y para presentar un falso evangelio de que eras salvo a través de hacer en vez de creer, y cuando crees es cuando realmente puedes hacer, aunque creer es lo que te salva de la ley de Dios. De nuevo, había tanto que fue tergiversado, y una cosa que realmente tergiversaron y añadieron fue estos individuos habían tomado algo que estaba destinado a ser una bendición para la humanidad, un día libre, forzado de Dios. Es una bendición, ¿no es así? El Señor dice, tengo un mandamiento para ti, no vas a trabajar hoy, solo vas a descansar y voy a proveer para ti. Estaba destinado a ser algo bueno, estaba destinado a ser una bendición. Sin embargo, estos tipos lo habían tomado y lo habían convertido en una carga. Empezaron a añadir matices a la ley que se ajustaban completamente a ellos y a su estilo de vida. Al hacer esto, ellos volvieron a proclamar su propia rectitud. Miren, estamos haciendo las cosas que se supone deben hacerse y no haciendo las cosas que no deberían hacerse en el Sabbat, pero era según su propia tradición. En su tradición incluía no hacer nada en lugar de mostrar misericordia a alguien que tenía una necesidad. No hacer nada sobre hacer el bien que necesitaba hacerse legítimamente ese día. Realmente habían tergiversado a Dios en el sábado, nuevamente poniendo la misericordia sobre el sacrificio, y el legalismo, nuevamente sus propias tradiciones sobre amor, que siempre estará en línea con la palabra de Dios. Crearon resquicios para sí mismos y pusieron yugos pesados sobre otros. Sería algo así: si una de sus ovejas caía en un pozo, tenían un resquicio para poder sacar a la oveja del foso. Pero si había alguien con una dolencia, alguien, digamos, con un corte profundo, ese día podías ponerle ungüento, pero no podías vendarlo hasta el día siguiente, porque consideraban que eso era trabajo. Y entonces estas personas estaban torciendo la palabra de Dios para su propia perdición y para la perdición de otros. Así que el Señor corrige. Ellos desarrollando el hecho de que Él es el cumplimiento del sábado, Él es nuestro descanso, ahora nos muestra que es mayor que el sábado, y absolutamente vemos aquí y a lo largo de las Escrituras que venimos a Él para descanso, venimos a Él para salvación, venimos a Él y solo a Él para la victoria. Así que vamos a meternos en esto. Esta mañana hay mucho desbordamiento en áreas de nuestra vida de autojusticia, así como exponer falsos evangelios que llegan a través de las obras y la tradición de los hombres. Obtendremos un claro mensaje del evangelio aquí en este pasaje, y creo que saldrás de aquí regocijándote aún más en el Señor y regocijándote en lo que ha hecho por nosotros y la obra terminada del Señor. Y luego veremos que sabes la perspectiva adecuada del sábado como creyentes del Nuevo Testamento, porque está dirigido. Así que vamos a entrar en esto aquí, vamos a leer los primeros versículos, empezaremos a sentar las bases y con suerte saldremos de aquí edificados y un poco más educados en estos dichos y alentados y todas esas cosas buenas que Dios quiere hacer. Dice que en ese tiempo Jesús pasó por los campos de grano en el sábado y sus discípulos tenían hambre. Y comenzaron a arrancar espigas para comer, y cuando los fariseos lo vieron, le dijeron, y nota el punto de exclamación al final de esto: mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el sábado. Este es para ellos un momento de lo tenemos. Finalmente atrapamos a Jesús, porque recuerda que están tratando de encontrarle falta a Jesús. Ahora vamos a preparar esto.
Jesús tenía una sede en Capernaum. Recuerda que fue criado en Nazaret y en Nazaret no lo recibían, querían matarlo. ¿Quién eres tú? Eres uno de nosotros, conocemos a tu madre y no es tu padre ese carpintero, su padre terrenal. Así que el Señor había ido a Capernaum y esa era la sede de su ministerio. La semana pasada revisamos muchos milagros que ocurrieron en Capernaum. Quiero decir, estas personas tuvieron el cielo entre ellos. El Señor se declaró como el hombre celestial que hizo de Capernaum su cuartel general y sin embargo la mayor parte de Capernaum lo rechazó. Así que esa fue una de las ciudades a las que Él dijo: ay de ti, vas a tener un juicio mayor que Sodoma en el día del juicio. Así que esa era la sede del Señor, pero sabemos que a menudo el Señor estaría en su sede ministrando y luego saldría en viajes misioneros. Realmente Él como discípulos a menudo no estaban en Capernaum. Estaban de aquí para allá en ciudades alrededor de Galilea. A veces iban tan al norte como Cesarea de Filipo, bajaban a Jerusalén de un lado a otro y así sucesivamente por Samaria ministrando, y cuando no estaban en Capernaum no tenían dónde reclinar la cabeza. Jesús cuando dice que las aves del cielo tienen nidos, los zorros tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, fue cuando el Señor se dirigía, porque alguien dijo que lo seguiría, y Él dijo: bueno, si me sigues, vamos a salir en un viaje misionero. Ahora mismo necesitas saber que no hay un Motel 6 esperándonos en la siguiente ciudad aquí. Estamos en el campo, y mientras salían a ministrar, tampoco tenían una despensa móvil. El Señor y los discípulos no salieron con una carreta de provisiones, salieron confiando en el Padre. Cuando el Señor envió a sus discípulos, recuerda que dijo: no hagas provisión para ti mismo, vas a salir por fe y vas a ver cómo el Padre provee para ti. El Señor no nos llama a hacer cosas que Él mismo no hizo. No dijo: oye, te voy a enviar sin nada, pero cuando yo salga iré con comida gourmet, porque estoy dirigiendo un esquema piramidal aquí, y sabes que el tipo arriba se lleva todo. El Padre les había provisto grano en ese día. Lo que están haciendo aquí es lícito. Están atravesando un campo de grano de un hombre y era lícito que pudieran recoger las espigas del grano. No era lícito que tomaran una hoz y llenaran cestas. Nota Deuteronomio 23, 24. Cuando entres en la viña de tu vecino, puedes comer uvas hasta quedar satisfecho a tu gusto, pero no debes poner ninguna en tu recipiente. Y cuando entres en el campo de grano de tu vecino, puedes arrancar las espigas con la mano, pero no debes usar una hoz en el grano de tu vecino. Y así, de nuevo, podías ir y podías arrancar, pero no podías llenar una cesta o un recipiente y simplemente llevártelo para ti mismo. Esta era la ley para, número uno, proteger el sustento del agricultor. De nuevo, Él es el que siembra, Él es el que hace esto para tener algo que dar al Señor, un sacrificio al Señor. Lo hace para proveer para su familia y Dios protegería eso. Simplemente entrar con el recipiente y tomarlo y decir que lo merezco, no he hecho ninguno de los trabajos, pero lo merezco, así que lo estoy tomando, sería un robo. Si una nación se levantara e hiciera una ley para deliberadamente quitarte eso porque no tienen un campo, eso es robo, eso está mal bíblicamente. Siquiera para proteger al agricultor, pero también para bendecir a los hambrientos y necesitados que necesitaban ser alimentados. Pudieron ir y participar y llenar su estómago siempre y cuando no estuvieran llenando un contenedor o usando una hoz, llenando un saco. Y escuchen, en última instancia, en todo esto, el Señor recibe la gloria, porque aunque el agricultor hizo todo ese trabajo, el Señor es el que hace crecer el grano. Amén. Así que Él proveería para el agricultor, mientras que al mismo tiempo el individuo necesitado, el viajero, el sin hogar, también sería atendido, y de hecho tenían que arrancarlo y llevárselo a la boca. No era trabajo en el Sabbat, pero tenía que haber algún esfuerzo involucrado de hacer el bien y alimentarse. Así que este es el corazón de Dios realmente en toda su palabra. Escuchen, la ley fue dada, sabemos antes que nada, para mostrarnos que somos pecadores, nos quedamos cortos de la gloria de Dios. La ley nos muestra eso y nos muestra que necesitamos al Salvador, el único que cumplió la ley, Jesucristo. Pero escuchen, prácticamente tenía
Una razón también para proteger a un hombre de las consecuencias del pecado. En este caso, protegería al agricultor de alguien que viniera y simplemente robara, pero también para bendecir a un hombre que está en una situación de necesidad. La ley de Dios es buena, la ley de Dios estaba allí para proteger, la ley de Dios estaba allí para bendecir, la ley de Dios estaba allí para enseñarnos que necesitamos un Salvador, necesitamos al Señor Jesucristo. Así que aquí está Jesús con sus discípulos en el sábado, donde no se supone que haya trabajo, y están en el campo de grano. ¿Y qué hacen? Comienzan a comer. Los fariseos consideran esto trabajo, pero necesitamos saber que Dios no estableció el sábado para dañar a las personas. Dios no instituyó el sábado para poner un yugo pesado sobre las personas. El sábado fue dado para tener un día de descanso y también como recordatorio de que el Señor creó la tierra en 6 días y el séptimo día Él descansó, y también en última instancia señalándoles el descanso necesario en el cumplimiento del sábado. El Señor Jesucristo, nuevamente el sábado no fue destinado a impedir que un hombre hiciera el bien bíblicamente, no fue establecido para impedir que un individuo atendiera una necesidad legítima que tal vez él tenga, su familia tenga o alguien más tenga, que sería atendida para la gloria de Dios. Ahora de nuevo una necesidad legítima, si había una necesidad como resultado de la pereza o el descuido, no estamos hablando de eso, sino de una necesidad legítima. Nuevamente vemos que el Señor se llama a sí mismo el Señor del sábado. Él es más grande que el sábado, y vemos que el Señor no tiene ningún problema en absoluto con ellos en el sábado, recogiendo las espigas de grano y comiéndolas. Pero nota de nuevo el versículo 2, los fariseos tenían un problema. Los fariseos nuevamente están buscando una falta y están emocionados. Tenemos la prueba contundente, encontramos una falta en este llamado Jesús. Finalmente podemos llevarlo ante Él. Una vez más los fariseos lo vieron, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Nuevamente la exclamación. Están diciendo esto con emoción, están diciendo esto con autoridad, están diciendo esto pensando nuevamente que su palabra supera la palabra de Dios, supera al Señor Jesucristo, a quien la palabra de Dios dijo que vendría y está viniendo según la palabra de Dios. Nuevamente han estado buscando fallas en el Señor. Buscan razones para acusarlo, desacreditarlo, encerrarlo. Estaban emocionados, pensaron que finalmente lo habían atrapado. Dijeron: tus discípulos están trabajando, recolectar ese grano y llevarlo a la boca es trabajo, pero ves, eso era trabajo según su tradición, no según la palabra de Dios. Nuevamente la ley decía que no debías laborar, y lo establecerían de acuerdo a lo que les servía bien. Y si de repente surgía algo que iba en contra de sus intereses, harían otra ley para crear una escapatoria para ellos mismos, mientras mantenían a otras personas bajo una carga. Quiero decir, piénsalo, en el sábado debías preparar tu comida el día anterior. Estos fariseos tenían casas y cocinas y despensas. Para conseguir esa bola de matzá tenían que sacarla, ponlo ahí, llévalo a la boca y cómelo. Lo prepararon el día anterior, tenían que arrancarlo y tragarlo. Lo prepararon el día anterior. Bueno, adivina qué, Dios había preparado ese campo de grano el día anterior. El Señor hizo esa comida, el Señor cultivó esa comida. Y ahora están en un lugar donde están participando de una comida que el Señor mismo preparó, y están arrancando y haciendo exactamente lo mismo y llevándola a su boca. Pero estos fariseos dicen que eso no es lícito. Es lícito que nosotros preparemos una comida y la comamos, pero no es lícito que Dios te prepare una comida y tú la comas. Estos hombres no estaban trabajando, estaban haciendo algo que era bueno, estaban haciendo algo para la gloria de Dios, incluso permitiendo que su cuerpo descansara, ya que su cuerpo necesitaba ese alimento para ayudarlos a restaurarse. Ver estas tradiciones nuevamente les servían, pero lastimaban a otros. Y ese no es el corazón del Señor detrás de la ley. Estos eran hombres autojustos, retorciendo la palabra de Dios para traer gloria a sí mismos, para traer condenación a otros, porque no lo están haciendo de la manera en que dijimos que debe hacerse. Sí, necesitaban descansar, pero no era trabajo de estos tipos determinar qué está funcionando y qué no está funcionando. Mira, es obvio lo que sería trabajar si el campesino está allí con una azada deshiervando y demás. El sábado obviamente está trabajando, pero esto no es una imagen de trabajar, esto es hacer el bien.
Jesús los reprendió por esto en Mateo 23:4. Dice que atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las moverán ni con un dedo. Entonces, de nuevo, sería una carga para el individuo, el hombre sin hogar, el viajero que está aquí, que recoge algo de grano para comerlo, le imponen una carga mientras ellos se sientan aquí sin carga porque prepararon esa comida y la comieron. Y otra vez podrías incluso argumentar que están comiendo lo que Dios preparó. Estos tipos están comiendo lo que ellos prepararon. Es interesante cómo esto todavía sucede en Israel hoy. Llamamos a Israel, oramos por Israel. Sabemos que todo Israel al final de la tribulación vendrá a la salvación. Vemos a Dios haciendo una gran obra allí, pero la mayoría de los judíos no conocen al Señor Jesucristo. Muchos de ellos nuevamente tratan de adherirse a la ley, esforzándose por una justicia propia. Necesitan ver que la ley les muestra que son pecadores y que necesitan a su Salvador, Yeshua, Jesucristo, quien vino según las Escrituras. Pero he compartido esto antes, y si vas a Israel con nosotros verás esto. Entras en el vestíbulo de uno de los hoteles en el Shabbat o en un sábado y hay ascensores allí, a veces 4, 6, a veces 8, y todos están allí. Y habrá 1 o 2 ascensores que son ascensores de Shabbat. ¿Y qué es un ascensor de Shabbat? Es un ascensor que se detendrá en cada piso. Así que esperas en la fila y algunos de ustedes saben, mucha gente está como, ya sabes por qué estamos haciendo esto, y luego otras personas puedes ver, sabes que están ahí. Así que solo tomo aquí el ascensor de Shabbat. Porque dicen que es trabajo. Si entras en el ascensor y presionas un botón, estás trabajando. Pero si sube y no presionas un botón y se detiene en cada ascensor, en cada piso, no estás trabajando. Pero esta es la hipocresía. Detrás de esto han considerado que presionar los botones es trabajar. Pero mira, justo al lado de los ascensores hay una puerta con una escalera, y si la abres vas a ver a judíos sudando, subiendo y bajando las escaleras, porque han considerado que puedes subir y bajar las escaleras, pero no puedes presionar el botón del ascensor. Es una locura. Y es casi como si a puertas cerradas trabajáramos, pero al aire libre todos ven que no lo hacemos. Imaginen a los fariseos aquí, de verdad. Versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que estaban con él, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Así que en lugar de que el Señor simplemente los detenga, no saben de qué están hablando, el Señor amorosamente los dirige a la palabra de Dios. Los dirige al corazón de la ley y espera que sus ojos se abran. Y sin duda esto fue enseñado por el Señor para nuestro beneficio, para que aprendiéramos de ello. Y nuevamente Jesús nos lleva al Antiguo Testamento, Jesús nos lleva a la palabra de Dios. Siempre hacía esto. Aquí es donde la gente dice, soy un cristiano de letras rojas. Solo leo las letras rojas de Jesús. Bueno, ¿cómo puedes hacer eso cuando Jesús continuamente se refiere al Antiguo Testamento y es el cumplimiento del Antiguo Testamento? Esa es una nota al margen para ti. El Señor se está refiriendo a 1 Samuel 21, que vimos no hace mucho en nuestro estudio de los miércoles por la noche. Sabemos que David huía del rey Saúl. Saúl le había lanzado varias lanzas tratando de matarlo, y el Señor le dio a David un escape. Está huyendo de Saúl y va allí a Ahimelech, el sumo sacerdote, para intentar refugiarse un poco y buscar algo de sustento para su cuerpo. Sabemos que hay algunos hombres con él, han estado 3 días. Aparece aquí y le pregunta al sumo sacerdote, ¿tienes algo de comer? Y el sumo sacerdote dice, todo lo que tenemos es el pan de la proposición. Y mira, el pan de la proposición era parte del tabernáculo. Era en realidad una representación de Jesús, el pan de vida. Era un simbolismo para, en última instancia, guiarlos hacia el Señor. Sin embargo, también era práctico, y que esa era una de las maneras en que los sacerdotes obtenían la comida que comían, porque el pan de la proposición estaría allí con el propósito de enseñanza para dar gloria a Dios, pero también eran los únicos que podían comerlo. Así que aparecen y de nuevo tienes esto ante ti, pero solo lo estoy resumiendo. Sabemos que el Señor dice, oye, ¿tienes algo para comer? Y el sacerdote dice, bueno, solo tenemos el pan de la proposición. Y él dice, si tus hombres se han mantenido alejados de mujeres, si son santos en el sentido de estar prácticamente santificados según la ley del Antiguo Testamento, pueden comer de él. Y David dice, bueno, eso suena bien. Y por cierto, ahora es común porque este es el pan que había sido reemplazado y ahora es solo pan común. Están en un lugar donde de nuevo son santos en el sentido de que han sido apartados de cosas que podrían quizás considerarlos impuros según la ley levítica. Y así el Señor dice que lo que se hizo aquí fue correcto.
Mira, David tenía hambre. El pan de la proposición en este punto es común. Están en un lugar donde están apartados y sería completamente pecaminoso si estos hombres tienen hambre y aquí está este pan que va a ser desechado versus dárselo para que lo coman porque tenían una necesidad legítima. Entonces Jesús los lleva directamente a David, incluso sabiendo que no hay manera de que vayan a condenar a David o el sumo sacerdote. Incluso sabiendo que esto fue una cosa justa que sucedió, pusieron la misericordia por encima del sacrificio, pusieron la necesidad de un hombre por encima de la ley. Nuevamente, no estamos hablando de atender la inmoralidad, no estamos hablando de lo que consideramos correcto o incorrecto. Esto fue algo bueno, necesitaban ser alimentados y así el Señor se los muestra aquí nuevamente. Le está mostrando aquí que la ley está para proteger, para proveer, para bendecir, que hay una ley superior que es atender las necesidades físicas, legítimas de una persona. ¿Y de dónde está sacando el Señor esto? Nuevamente, en el versículo 7, al cual llegaremos en un momento, el Señor cita Oseas 6:6, donde Dios declara: deseo misericordia y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que el Señor dice: ¿necesitas conocer mi corazón? Si solo es sacrificio y holocaustos, pero no conoces mi corazón detrás de esta ley, es problemático. Y si traes un sacrificio por una falta, mira, hacer el bien y lo correcto es mejor que traer un sacrificio por hacer lo que está mal. Entonces el Señor está tratando de corregirlos en esto. Creo que un gran ejemplo de esto es Rahab, la prostituta, como se la llama en la escritura, en el libro de Josué. En realidad he escuchado a personas a lo largo de los años decir: oh, Rahab, ella es una mentirosa. La Biblia dice que no puedes mentir y Rahab mintió. Vaya, ella es una mentirosa, no sigas a Rahab. Y estoy pensando, ¿conoces el corazón de Dios en esa historia? Porque mira, el Señor estaba a punto de juzgar a Jericó. Rahab sabía que ese juicio era justo debido a su rebelión. Dios estaba enviando a Israel para venir y tomar la tierra que se les había otorgado en Israel, allí en la tierra prometida. Sabemos que Josué envió espías a la tierra. Sabemos que los líderes de Jericó se enteraron de que los espías estaban en la tierra y estaban tratando de rastrearlos para quitarles la vida. De alguna manera ellos terminaron en la casa de Rahab. Sé que no fue por accidente, porque nuevamente sabemos que ella estaba ansiando un Salvador en medio de ese juicio. Entonces están en su casa y ella sabe que están buscando a estos espías. Así que va y los esconde en su hogar. Sabemos que poco después hay un golpe en la puerta y dicen: oye, están esos espías aquí. Y Rahab: ¿estás preparado para esto? Dijo una gran mentira, no están aquí. Y el legalista dice: oh, una mentirosa. Pero Dios desea misericordia sobre el sacrificio. No estaba mintiendo por ganancia egoísta, no estaba tratando de encubrir un acto pecaminoso. Ella se movía por fe y estaba arriesgando su propia vida para salvar la de ellos. Lo que hizo fue recto, lo que hizo fue justo. Ella hizo absolutamente algo que fue para la gloria de Dios y logró que se la mencionara en Hebreos capítulo 11 en el salón de la fe. Actuó por fe cuando escondió a esos espías. Ahora escuchen, eso no es una excusa para hacer que mentir esté bien. Y eso es lo que hace el opuesto de esto. La gente, ya sabes, escudriña las escrituras buscando resquicios para tomar la gracia y usarla como una licencia para pecar. Es increíble cómo realmente la lascivia y el legalismo van de la mano, ¿no? Es un llamado a mostrar misericordia, es un llamado a vivir por fe. Nuevamente, esto trata sobre proveer para las personas, no fomentar la inmoralidad o la rebelión. Y creo que es un ejemplo que va bien con esto. Y entonces, si has pensado: oh, ella es una mentirosa, ahora sabes que Dios honra la misericordia por encima del sacrificio. Lo que ella hizo fue lo correcto. Ella actuó, eso fue, sabes, un acto de fe. Recuerdo hace años que había una mujer que estaba siendo maltratada por su novio y se refugió en su casa un día. Y este tipo vino a golpear la puerta. Está mi novia ahí y adivina qué, le dije que ella no está aquí. Oh, el pastor Steve es un mentiroso, pero estaba haciendo eso por el bien de ella, así como por el bien de él. ¿Sabes a qué me refiero? Sigue tu camino, hijo. Voy a protegerla en lugar de alimentar que sigas haciendo el tonto. Sigue tu camino. Dios quiere misericordia en lugar de sacrificio.
Versículo 5, ¿no habéis leído en la ley que en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y luego noten el versículo 6, pero yo os digo que en este lugar hay uno mayor que el templo. Así que ahora de nuevo el Señor viene con las Escrituras. Él está utilizando las Escrituras para derribar su tradición, pero ellos no lo escuchan. Dice, escuchen, los sacerdotes trabajan en el sábado. El sacerdote no tomaba el sábado libre. El sacerdote ofrecía sacrificio al Señor todos los días hasta la noche. Están trayendo sacrificios, ministrando al Señor y ministrando a las necesidades del hombre. Y nuevamente mostrando ese ejemplo del Cordero de Dios que eventualmente quitará los pecados del mundo. Y Él dice, miren, profanan el sábado. Trabajan en el sábado. Está tratando de expandir su comprensión del sábado. ¿Para qué se suponía que era? Al igual que un pastor hoy en día, algunos dicen, escuchen, honramos el sábado cristiano. Nadie debe trabajar. Algunos pastores predican eso mientras están trabajando. Estoy trabajando aquí hoy, solo para que lo sepan. Hice trabajos de paneles de yeso durante años, colgué tableros de yeso y todo eso. Siempre estoy más cansado después de un domingo que cualquiera de esos días. Es trabajo y espero que sea un trabajo hecho para la gloria de Dios. Y luego el Señor dice, escucha, profanan el sábado, trabajan en el sábado, trabajan en el templo. Y Él dice, soy más grande que el templo. En el versículo 8 Él dice, yo soy el Señor del sábado. Escucha, el Señor está diciendo, soy mayor que el sábado, soy mayor que el templo. Todo esto es acerca de mí. No se trata del sábado, no se trata del templo. Todo apunta al Señor Jesucristo. Escucha, el sábado no puede traerte salvación. Guardarlo no puede salvarte, no puede limpiar tu pecado. De hecho, intentar guardarlo, que en realidad es más que solo el sábado. Cada séptimo año dejas descansar la tierra, cada 50º año cancelas la deuda, están los altos sábados y demás, no se puede guardar. Me río un poco, guardamos el sábado. ¿De verdad? ¿Realmente lo guardas? Nunca hay preocupación en tu corazón, lo rompemos continuamente. Además, tratar de guardarlo para salvar tu alma solo añade a tus transgresiones porque no puedes guardarlo. Y también te hace caer bajo toda la ley. Y qué irónico que los hombres hagan de un día de descanso un trabajo para intentar salvarse. Y esto es lo que hacen las sectas. Es por eso que tienes un grupo como los adventistas del séptimo día. Su iglesia no está nuevamente nombrada en honor al Señor o algo que te señalaría al Señor. Está nombrada por un día. Es como tengo un amigo que es así. Eso no es un culto, lo es. Porque ¿sabes lo que están diciendo de ti hoy? Están diciendo que estás adorando a la bestia hoy. Eso está en su teología, porque dicen que el hombre de pecado cambiará los tiempos y las estaciones y movió el culto del sábado al domingo. Supongo que estos tipos no han leído el Nuevo Testamento donde se reunían en él. ¿Estás listo para esto? El primer día de la semana. Y dicen, bueno, el domingo es adoración al sol, porque estás adorando al sol el domingo. Ambos sábados están nombrados por Satanás. Entonces, ¿qué pasa con eso? De nuevo es autojusticia. Es arrogancia, es su tradición, no es bíblico. Esforzarse por guardar ese día no borra el pecado. Y si dices que necesitas hacerlo para ser salvo, trae condenación al alma. Gálatas 2:6, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Incluso nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y Jesús más tus obras es un falso evangelio. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si alguien predica otro evangelio, sea maldito, estás condenado al infierno. Nuevamente, la ley nos muestra que necesitamos un Salvador. Romanos 3:19, la ley nos muestra que necesitamos descanso en ese Salvador. Él dice, ahora sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que se cierre toda boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante sus ojos, porque la ley es el conocimiento del pecado. Y las bocas de estos tipos estaban charlando, y la ley de Dios estaba ahí para callarlos. Pero se mantuvieron en su ley, versus estar firmes en la obra terminada de la cruz. Nuevamente la ley ahora nos señala hacia nuestro descanso, Jesús. Gálatas 3:24, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero después de que ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor. Y nuevamente sabemos que el Señor fue tentado en todos los puntos de la ley, pero no pecó. Y Él no pecó para llevar la ira sobre sí mismo por nosotros los transgresores de la ley, para que Él fuera nuestro descanso, Él fuera nuestro sábado, Él fuera nuestra salvación. Otra vez Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Fíjense en Colosenses 2:16, que nadie los juzgue en comida o en bebida o respecto a festivales o luna nueva o sábados, que son una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. De nuevo, ese descanso que tenían el sábado era una sombra que lo señalaba hacia la sustancia Jesucristo, quien es el cumplimiento del sábado. Todo descanso en el Señor es un buen lugar para estar. Y luego nuevamente Hechos 4:12, hablando de Jesús: ni hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. La gente dice: ¿qué pasa hoy en día prácticamente con el sábado? Quiero honrarlo. Bueno, está bien si lo honras, pero hónralo ante el Señor. No lo honres para tu gloria. No lo tomes y lo conviertas en un medio para condenar a otros porque no están haciendo lo que tú haces. Eso es pecado. Y si lo tomas y dices que es un medio para la salvación, bueno, eso es muerte porque es un evangelio falso. Observa Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que guarda el día, para el Señor lo guarda, y el que no guarda el día, para el Señor no lo guarda. Así que si te dices: oye, quiero honra ya sabes, el Shabbat o el Sabbat cristiano, como algunos lo llaman, el domingo, alabado sea Dios. Escucha, hazlo para la gloria de Dios. Solo siéntate y relájate. Los Shabbats son buenos, pero de nuevo, en el momento en que empiezas a decir: bueno, ellos no, él está cortando el césped afuera, lo condeno, hermano, ahora estás pecando. Eso es justicia propia. Y luego, si estás ahí sentado diciendo: oh chico, mejor no me muevo porque tengo que ganar mi salvación, ahora te estás condenando al infierno. Sí, te condena al infierno decir que es Jesús más el sábado. Es convertir la sangre derramada del Cordero en algo común, porque es Jesús más tus acciones, y somos comunes, pero Él es Dios Todopoderoso. Las personas hacen esto a menudo con los días festivos también. Llega la Navidad y algunas personas se vuelven realmente críticas al respecto. Nosotros no celebramos la Navidad aquí. No hacemos eso. Alabado sea Dios. Entonces no lo hagas ante Dios. Y si ustedes lo harán, lo conservamos, así que vamos a juzgarte. No los juzgues. No quieren mantenerlo. Alabado sea Dios. No lo guardes para el Señor. Pero algunas personas queremos mantenerlo y dicen que lo hacemos para el Señor. Mira, hemos tomado esto y lo usamos en nuestra cultura. Dicen: para honrar el nacimiento de Jesucristo. No es por fertilidad. No estamos adorando un árbol. Nuevamente, un hombre considera un día sobre el resto. Si no lo haces, otra vez honras a Dios. Si no honras a Dios, aquí es donde entra la madurez. Aquí es donde tengo que ser maduro. Aquí es donde tengo que entender que mis convicciones no prevalecen sobre las convicciones de otro hombre. Y más vale que no empiece a tomar mis convicciones y añadirlas a los medios de salvación. De lo contrario, estamos entrando en territorio de culto. Estamos volviéndonos autojustos. Estamos entrando en el área de un falso evangelio que te va a condenar al infierno. Es Jesús y solo Jesús quien nos salva por gracia mediante la fe. Y ahora estamos aprendiendo a caminar por fe. ¿Según qué? Las Escrituras. Y si tienes áreas donde tienes una fuerte convicción, honra a Dios en eso. Pero no juzgues a los demás en eso. Y tampoco nuevamente hagas tropezar a otros cuando sabes que tienen una convicción diferente a la tuya. Y podrías hacerlos tropezar al no honrar sus convicciones. Pablo trata este tema con la comida, la bebida y todo tipo de diferentes áreas. Bueno, sigamos con esto porque creo que si hay cabos sueltos, se resolverán aquí. Versículo 7 dice: pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Nuevamente, Dios quiere que hagamos lo correcto en lugar de traer sacrificios según la ley para cubrir nuestro mal. Y equivocadamente pusieron cargas sobre los hombres pensando que estaban haciendo lo correcto ante Dios. Y luego condenaban a los hombres por no hacer lo que ellos pensaban que era correcto en lugar de lo que la Escritura dice que es correcto. No había misericordia en esto, no había amor en esto, no se hacía nada. Es para la gloria de Dios y para ayudar a los demás. Era hipocresía. Y Dios dice: no deseo ese sacrificio. Ese es un sacrificio feo, esa es una adoración fea. Deseo misericordia. De nuevo, en amor y verdad siempre van de la mano. Verso 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Está diciendo: yo estoy por encima del sábado. Yo creé el sábado, no me creó a mí. Él creó todos los días. Ninguno de ellos creó a Dios, pero estaban poniendo un día por encima de Dios. Están diciendo: debemos sábado. Y de nuevo, es sábado porque el verdadero día comienza cuando el sol se pone. Solo para que sepas, verifica eso en Génesis. Versus honrar el corazón y la mente del Señor. Y así ignoraron honrar al Señor mostrando amor bíblico y misericordia.
atender a una persona legítimamente herida o hambrienta en un sábado para honrar el sábado por encima del Señor. Y nuevamente, cuando esto sucede, este es el pasaje que hemos examinado tantas veces en nuestro estudio de Romanos y Gálatas, donde dice, si un hombre rechaza la ley de Moisés con 2 o 3 testigos, es condenado a muerte. En otras palabras, si rompes la ley en el Antiguo Testamento, habrá consecuencias. Y luego dice, ¿cuánto peor castigo crees tú que merecerá quien ha pisoteado al Hijo de Dios, considerado la sangre del pacto por la cual fue santificado como una cosa común, o insulta al Espíritu de gracia? Y cuando dices que es fe en Jesús más lo que hago, estás insultando al Espíritu Santo de Dios. Quiero decir, estás diciendo que es Jesús más mis acciones. Estás haciendo que la sangre derramada del Cordero sea una cosa común. Dice en el versículo 30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Y si te pones bajo la ley vas a caer en manos del Dios vivo. Y eso es algo temible. Chicos, pónganse bajo la gracia. Regocíjate en la obra terminada de la cruz. Mantente seguro de que Jesús dijo, está terminado en la cruz. ¿Y quién soy yo para agregar a eso? Voy a descansar en ello. Oh, ¿es una buena noticia? Es una buena noticia. Es la mejor noticia. Versículo 9, cuando salió de allí, entró en su sinagoga. De nuevo su sinagoga, digamos la sinagoga del Señor. Escucha, cuando la ley reemplaza a Dios, Dios se aparta. Y cuando la lascivia, el abuso de la gracia se establece y reemplaza a Dios, Dios se aparta. Y cuando la opinión del hombre reemplaza la palabra de Dios, Dios se aparta. Más tarde ver en esa iglesia poner la opinión por encima de la palabra de Dios y Jesús afuera tocando para entrar. Versículo 10, y he aquí, había un hombre con una mano seca. 11, y le preguntaron diciendo, otra vez todavía están insistiendo. Esto ha sido como no lo están entendiendo. ¿Es lícito curar en el día de reposo? ¿Por qué? Para acusarlo. Sus oídos estaban sordos a la palabra. Es asombroso cómo alguien puede ser tan inteligente de cabeza y tan estúpido de corazón. Sabían que Él los sanaría. Esa era la especialidad del Señor, sanar a la gente. Alabado sea Dios. Sabían que los sanaría. Sabían que ellos no podían sanarlos. Sabían que solo podía ser sanado por Dios. Sin embargo, en su autojusticia todavía piensan que tienen razón. Realmente creían que mantener sus tradiciones era más correcto. Entonces el recto Señor sanando a un hombre quebrantado para su bien y la gloria de Dios en el día de reposo. Y de nuevo, acaban de ser reprendidos por Dios. Una reprensión amorosa, pero es como agua sobre un pato. ¿Por qué? Porque su autojusticia los endureció. Voy a darte una perspectiva ahora mismo. Escucha, en nuestra cultura hoy hay tantas personas que practican y aprueban cosas como la inmoralidad sexual, el transgenderismo, la homosexualidad y el aborto. Y son tan desafiantes en ello. Ellos piensan que son rectos y se convencen a sí mismos, y los enemigos los convencen de que defienden la rectitud y el amor, y por eso son tan desagradables. Están engañados y son malvados y se apoyan en eso, pero han decidido que ellos determinan lo que está bien y lo que está mal. Y de cualquier manera que lo cortes, parece malvado. Necesitamos seguir los estándares de Dios. Todos somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, necesitamos confiar en Él. Chicos, la vida comienza en el vientre, científicamente y bíblicamente. Y si has participado en eso, bíblicamente, Dios te lavará de tus pecados y te limpiará. Vi el mejor meme el otro día. Pensé, hombre, eso es una palabra profética. Decía, lista para los derechos de las mujeres. Número 1, ¿estás listo para ello? Déjalas nacer. Derechos de las mujeres. Sí, número 1, déjenlas nacer. Ese es mi cuerpo. Bueno, ¿por qué ese individuo tiene un ADN diferente al tuyo? No es tu cuerpo. Esto es donde en el último servicio alguien se levantó y se fue. No sé por qué, pero tal vez no debería decir eso. Orando por ellos. Pero ¿entiendes cómo se extiende esto? Y ves lo desagradable que es. Esos son fariseos. Tienes a todos esos fariseos corriendo por la iglesia y ustedes fariseos permanecen en la palabra. Hermano, ustedes son los fariseos que deciden qué está bien y qué está mal.
Están dejando las ordenanzas de Dios, que son buenas, que traen vida, por lo que ustedes consideran que está bien y mal, ya sea nuevamente una dificultad o un resquicio para hacer lo que quieren. Versículo 11, entonces les dijo: ¿qué hombre hay entre ustedes que si tiene una oveja y cae en un hoyo en el día de reposo, no la agarrará y la sacará? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacerlo en el sábado. El Señor dice: son hipócritas. Tienen una escapatoria que si su oveja cae en un agujero, van y la sacan. Pero si hay un hombre con una enfermedad, ¿no podemos atenderlo? ¿Dios no puede sanarlo en el sábado? Es una locura, siempre es un mal cálculo, no cuadra, siempre se trata de autocomplacencia, no tiene sentido. Jesús dice: es lícito hacer el bien en el sábado está destinado para el bien. Y lo estás usando como un medio para nuevamente la autojusticia y poner un yugo pesado sobre otros. ¿Y sabes cuál es la cosa más divertida de todo esto? Estos tipos estaban trabajando más que nadie. Están siguiendo, espiando, acusando, tramando y conspirando de nuevo. Están sudando, exclamación, creo que, ¡oh, te atrapamos! Eso parece trabajo, porque están trabajando duro para tratar de acusar al Señor. Pero otra vez, esas son las anteojeras que aparecen. Podrías decir que son los únicos trabajando en todo el pasaje. Todos los demás simplemente están descansando con Jesús. El orgullo te ciega a las cosas. Por eso David dice: búscame, oh Señor, conóceme, pruébame, conoce mis pensamientos ansiosos, ve si hay algún camino dañino en mí. Si lo hay, elimínalo. Me gusta orar eso, Señor, ve los caminos dañinos en mí. No, si hay alguno, míralo, Señor, y elimínalo, porque sé que están ahí. Verso 13, entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y fue restaurada, tan sana como la otra. Chicos, esto es un milagro. Están viendo la mano de Dios restaurar la mano marchita de este hombre. Cada uno de ellos debería haber estado con el rostro en el suelo, de rodillas. Y en cambio, ¿qué hacen? Redoblan su postura. Luego los fariseos salieron y conspiraron contra él para ver cómo podrían destruirlo. Una vez más, estás trabajando. No estamos trabajando. Tenemos una laguna legal donde podemos tramar y conspirar y acusar. Eso no es trabajar. Sin embargo, no pueden ni siquiera verlo. Escuchen, las personas legalistas y santurronas siempre son las más desagradables dentro de la iglesia y fuera de ella. Creo que hemos tenido una buena muestra de ello recientemente, ¿verdad? El crítico, ya sabes que lo endurece. Estamos en lo correcto y tú estás equivocado. Otra vez, ¿cómo te atreves a quitarles a estas mujeres sus derechos? Tienen derecho a nacer. Cierra la boca y arrepiéntete. Algunos lo considerarían un discurso de odio. Yo lo llamo un discurso de amor, amar a un bebé que está indefenso. ¿Qué tal algo de sangre inocente? Especialmente en el centro de la ciudad, defendiendo a esos posibles negros. Necesitan ser defendidos. Y también necesitas orar por nuestro presidente, porque es como una caña que se dobla con el viento en el asunto. El tipo que entra, damos gracias a Dios por él, oramos por él, pero saca la cabeza de la arena. Si piensas que todo está bien, más vale que estés orando, más vale que estés mirando al Señor. Como dije, ninguna de esas personas afecta el llamado de Dios en mi vida. Estoy llamado a hacer lo que Dios me llamó a hacer, sin importar quién esté allá. Y de nuevo, alabado sea Dios. Dios es bondadoso y misericordioso, pero tenemos que enfrentar la realidad. ¿Ves si alguien se está levantando ahora? De nuevo quieren destruir a Dios que ha venido a salvarlos a causa de su orgullo. Pero cuando Jesús lo supo, se retiró de allí y grandes multitudes lo siguieron y Él los sanó. Y esto suena como un versículo de transición, pero hay una verdad aquí. Jesús se apartó de ellos. La tradición sobre la palabra hará que el Señor se retire. El sacrificio sobre la misericordia hará que el Señor se retire. El orgullo sobre la humildad hará que el Señor se retire. Pero a todos los que le seguían, Él los sanó. Ven a Jesús para la vida. Y estas otras cosas, de nuevo, van a causar que la vida se retire. 16. Sin embargo, les advirtió que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. No quería que vinieran a hacerle rey porque acaba de sanar la mano atrofiada del hombre. Él estaba enfocado en el reino celestial. Estaba allí para cumplir la profecía dada en el Antiguo Testamento, para traer el evangelio, no para hacer la voluntad del hombre.
¿Y qué dijo Isaías? Verso 18: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a los gentiles. Habla de la cruz. Jesús vino a servir y agradar perfectamente al Padre en el poder del Espíritu Santo, para traer justicia o una vía de escape para el judío y el gentil. Mira, si obtenemos justicia fuera del Señor, todos vamos al infierno. Todos vamos al infierno. Pero en Cristo, que murió por nuestros pecados y al hacerlo agradó al Padre, somos justificados ante el Padre, no por lo que yo haga, sino por lo que Jesús ha hecho por mí. Versículo 19 dice: No discutirá, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No vino a pelear con los hombres, vino a salvar a los hombres, y vino a hacer eso, y lo hizo de manera humilde. El Señor no era jactancioso. Estamos llamados a difundir el evangelio de manera similar. Versículo 20: La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Sus enemigos intentaron quebrarlo, no pudieron quebrarlo. Satanás trató de hacerlo tropezar, no pudo hacerlo tropezar. La muerte trató de retenerlo, la tumba no pudo contenerlo. Fue victorioso, fue herido por nuestras iniquidades. Y noten 1 Corintios 15:56: El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde esto nuevamente lo envuelve todo. Nuestra victoria está en Él. No está en la ley, sino en aquel que guardó la ley. Y luego 21 dice: Y en su nombre confiarán los gentiles. Y creo que fue el Espíritu Santo moviendo a Mateo para escribir esto, porque nuevamente el Señor ministra estas cosas, y luego Mateo las escribió más adelante cuando el Espíritu Santo se movió sobre ellos. Y cuando Mateo escribió esto, el mundo gentil acudía en masa a Jesucristo. Y recuerda, Mateo fue escrito primero para los judíos. Y así Mateo les estaba mostrando a todos estos gentiles acudiendo a Jesús como otra prueba profética, según Isaías, de que Jesús es el Mesías judío. Porque dirían: ¿por qué si ese es el Mesías judío, por qué todos estos gentiles vienen a él? Porque fue profetizado, hermano. Fue profetizado. Eres un gentil hoy, eres un cumplimiento de la profecía si has confiado en Cristo. Eso es bastante genial, ¿verdad? Y vamos a difundir el evangelio para que veamos a más judíos y a más gentiles tener fe en Jesucristo. Pongámonos de pie y cerremos aquí con una oración. La gente va a tener miedo de levantarse e ir al baño con cosas ahora, así que no, estás bien, estás bien. Oye, no tenemos esas reglas. Si tienes que ir, vas. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces, Padre Celestial, te bendecimos y alabamos. Te agradecemos porque eres tan bueno. Te agradecemos porque la libertad reina en este lugar. Te agradecemos porque eres bueno. Te agradecemos porque tu palabra no es perversa, sino precisa. Es clara, no es un libro de acertijos. Oh, es un libro de libertad. Expone nuestro pecado, pero nos señala a nuestro Salvador. Señor, que seamos encontrados como un pueblo confiando en ti. Dios, caminando en amor, que siempre es absolutamente amor bíblico. Siempre manteniéndonos con la verdad bíblica. Permítenos aprender de estas cosas, Dios. Hay mucho que desglosar aquí, mucho que mirar, muchas aplicaciones. Ayúdanos en eso, Señor. Perdónanos, Dios, donde hemos caído, Señor, en un estado de juicio en ocasiones. Dios, donde hemos puesto nuestra tradición por encima de la palabra. Dios, que nunca nos apartemos de la obra terminada de la cruz, sino que permanezcamos y abundemos en ella. Si estás aquí hoy y nunca has invocado al Señor, amigos, hoy es el día de la salvación. Tal vez es una cosa que a lo largo de los años dijiste: soy cristiano, creo en el Señor, pero siempre has mantenido esas obras, ya sabes, como las cosas adicionales que deben hacerse para ser salvo. Déjalas hoy. No hagan que la obra de la cruz sea algo común. No pisoteen la sangre derramada del Cordero. No insulten al Espíritu de gracia. Amigos, humillen su corazón y descansen en el Señor, la obra terminada y la seguridad de lo que Jesús ha hecho por ustedes. Y luego, Señor, ayúdanos a aprender a caminar por fe según tu palabra.
Si no lo conoces, llámalo hoy, sálvate hoy, resuelve el asunto hoy. Te bendecimos, te alabamos. Vamos a adorarlo mientras cerramos aquí con esta última canción.